Me llamo Camila Valdés, tengo 31 años y hasta esa noche mi vida era tan lógica como una fórmula matemática, una vida programada al milímetro, ingeniera en inteligencia artificial, en una empresa reconocida de Medellín, casada con Rodrigo, mamá de Luciana, una niña de 7 años que era la única luz verdadera en mi mundo, lleno de pantallas y metas por cumplir. Esa noche todo parecía normal. Luciana ya dormía, Rodrigo y yo estábamos viendo una serie en la sala. Nos reíamos, nos sentíamos humanos por unos segundos, hasta que algo estalló dentro de mi cabeza, una descarga brutal blanca como si un relámpago me atravesara por dentro. No hubo tiempo para gritar ni entender, solo oscuridad. Y después nada. No era una oscuridad de película, no era miedo, era ausencia total, como si el universo hubiera cerrado los ojos. No había frío, ni calor, ni tiempo, ni cuerpo, ni pensamiento, solo vacío. Antes de ese instante yo vivía confiando en mis propios cálculos, creía en Dios, sí, pero como quien cree en la gravedad, sabía que estaba ahí, pero nunca me detuve a mirarlo. Mis oraciones eran informes breves, funcionales, sin alma. Hola Dios, hoy fue un día difícil. Por favor, mejora el sueño de Luciana. Dame claridad en el proyecto. Gracias, enviar. Confiaba más en mis códigos que en mi creador. Me sentía segura entre servidores, planillas, rutinas. Pensaba que podía controlar todo hasta que mi cuerpo cayó al suelo y supe que no controlaba nada. Rodrigo gritaba mi nombre, Camila, Camila. Sacudía mi cuerpo, su voz era un eco lejano y yo lo veía todo desde arriba, desde un rincón del techo que no tenía techo. Mi cuerpo inerte, sus ojos llenos de terror, su desesperación era real, pero ya no me tocaba. Sentí paz, una paz triste como cuando uno acepta algo sin poder hacer nada. Recordé la voz de Luciana minutos antes, diciendo desde el pasillo, buenas noches, mamá te amo. Esa frase quedó flotando en medio de la nada, como si fuera lo último que aún me pertenecía. Y entonces lo entendí, ya no estaba en mi cuerpo, ya no respiraba, pero yo seguía siendo yo. No sentía dolor, no sentía peso, no pensaba en pendientes ni en notificaciones. Era como si la Camila física hubiera quedado atrás y lo único que quedaba era el alma desnuda real. Flotaba, literalmente flotaba, no es metáfora. Me deslicé hacia algo que no tenía dirección, pero sí propósito. Y en ese trayecto invisible sentí una presencia. Primero, fue una vibración suave, pura, como una frecuencia que no se escucha, pero se entiende. Luego vino una voz, no una voz humana, era más bien un pensamiento que lo abarcaba todo, que me conocía mejor que yo misma. Camila, tu tiempo aún no ha terminado, pero para entenderlo, debes ver con los ojos del alma. Y con esa frase, todo desapareció en mi casa, Rodrigo, incluso la idea de la tierra, y yo empecé a ver, no con ojos, sino con el alma, lo que ningún ser humano puede imaginar por completo. No sabría decir cuánto tiempo estuve en esa oscuridad expectante. No era terror, era como si todo estuviera en pausa, incluso el pensamiento, pero yo seguía allí, consciente, presente y completamente separada de todo lo que una vez llamé realidad. De pronto comencé a flotar hacia arriba sin esfuerzo, sin miedo, como si algo invisible me levantara con ternura. Lo supe en el momento, ya no estaba en mi cuerpo. Lo vi todo desde arriba, desde una esquina del techo que no tenía forma ni materia, solo presencia. Allí estaba mi cuerpo tirado sobre la alfombra gris de la sala, la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos abiertos pero vacíos, y Rodrigo, Dios mío, Rodrigo estaba de rodillas, temblando como nunca lo había visto. Gritaba mi nombre con una desesperación que me rompió algo por dentro. Camila, Camila, por favor, no me hagas.
esto no me dejes, decía mientras trataba de sacudirme, como si eso pudiera devolverme la vida. Su voz se quebraba, su mundo se caía y yo solo podía mirar. Luciana seguía dormida en su cuarto, ajena a la tragedia que se desataba a metros de ella. Y yo pensaba, así es como termina todo, un instante, una chispa en la cabeza y ya. Vi a Rodrigo correr al teléfono, marcar con los dedos que no le respondían. Escuché su voz hablando con la operadora de emergencias, pero todo era como detrás de un vidrio, lejano, lento, sin peso. Y en ese momento entendí algo que jamás podré olvidar. Todo lo que consideramos importante, urgente, irrenunciable, el correo sin contestar, la reunión pendiente, la comparación con otras madres, todo eso se queda, lo único que cruza es el alma. Vi cuando los paramédicos llegaron con sus mochilas rojas y sus rostros tensos. Uno de ellos se arrodilló junto a mí y puso 2 dedos en mi cuello. Miró su reloj y negó con la cabeza. No responde, dijo, lleva más de 5 minutos sin pulso. Pero yo sí estaba despierta, más despierta que nunca. Era una conciencia pura, sin distracciones, sin dudas. No sentía el cuerpo, no respiraba, pero existía, y esa existencia era más real que todo lo que había vivido con carne y hueso. Floté hacia arriba sin techo que me detuviera, como si las paredes se deshicieran a mi paso. Y entonces comencé a sentirlo, una fuerza, una energía, algo que me atraía como un imán suave, pero irresistible. No había miedo, al contrario. Por primera vez en mi vida no tenía ansiedad, no me sentía culpable, ni insuficiente, ni comparada. Era solo yo y ese viaje invisible hacia algo mucho más grande que yo misma. El mundo quedó abajo, pequeño, lejano, como una fotografía que se arruga con el tiempo, y mi alma comenzó a soltar peso. El peso de la culpa, el orgullo, la imagen, los logros, como si cada segundo que pasaba me despojara de una capa más. Y entonces, en medio de esa ascensión sin forma, sentí algo que me paralizó, no por miedo, sino por reverencia, una presencia que no venía de fuera, sino que lo llenaba todo, incluso a mí. Era como si el aire se hubiera vuelto consciente, como si la eternidad entera me estuviera mirando, no con ojos, sino con verdad. No veía una figura aún, pero sentía que no estaba sola y que esa presencia me conocía por completo. Los recuerdos comenzaron a flotar a mi alrededor como fragmentos de humo. Vi a Luciana con fiebre y yo respondiendo un mail en lugar de abrazarla. Vi a Rodrigo hablándome y yo asintiendo sin escucharlo, pensando en el próximo algoritmo. Vi a mi madre vieja llamándome por videollamada y yo poniendo excusas para no contestar. Y todo eso sin que nadie me acusara, me dolía. No podía esconderme porque no había dónde, pero tampoco había juicio, solo verdad, una verdad tan profunda que dolía, pero también liberaba. Entonces una luz suave comenzó a formarse en la distancia. Al principio era como una chispa, una brasa cálida en medio del vacío, y mientras más me acercaba, más crecía. No era una luz física, era una luz viva, que respiraba, que amaba. No venía de un lugar, venía de todas partes, y al acercarme, lo supe. Esa luz no era solo energía, era una persona, era la presencia de alguien. Mi alma tembló. Camila, he visto tu camino, y aún en tus silencios, yo estuve ahí. Esa voz no venía del oído, venía del centro de mi ser y no tenía sonido, pero era la voz más clara que jamás he escuchado. Y yo, por primera vez en mi vida, no tenía nada que decir, solo quería quedarme allí, para siempre. Mientras más me acercaba a esa luz, más sentía que algo dentro de mí se rompía, no en pedazos, sino como una cáscara vieja que ya no me pertenecía. Cada paso que daba, si es que podía llamarse
paso me alejaba del peso de este mundo y me acercaba a una verdad que no necesitaba explicación. Esa luz no me quemaba, al contrario, me abrazaba, me llenaba, era tibia como el pecho de una madre. Era limpia como el primer rayo de sol. Después de la tormenta, no era blanca ni dorada. Era algo imposible de describir, como si todos los colores del alma se hubieran fundido en una sola presencia. Y en medio de esa luz, supe, sin necesidad de preguntas, que todo lo que yo había creído entender sobre la vida, sobre Dios, sobre mí misma, era apenas una sombra de la realidad. Allí no había religión, no había teoría, solo amor real, amor vivo, amor que te mira y te reconoce hasta lo más profundo. La luz no solo me envolvía, me atravesaba, iba directo a las partes de mi alma que yo misma había enterrado. Vi momentos que había olvidado completamente. Vi la sonrisa de Luciana cuando me pidió que jugara con ella y yo le respondí que tenía una reunión. Vi la cara de Rodrigo el día que me pidió que habláramos y yo fingí estar cansada. Vi la Biblia cerrada en mi mesa de noche durante años y vi mis labios pronunciando oraciones automáticas sin corazón. Y sin embargo, no sentí condena. Lo que sentí fue una tristeza hermosa, no la tristeza que destruye, sino la que limpia, la que despierta. Vi toda mi historia como si fuera un mural viviente y entendí sin que nadie me lo dijera, que todo estaba siendo mostrado, no para castigarme, sino para sanarme. Entonces vi una figura emerger del centro de esa luz. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba allí, siempre había estado, era más real que cualquier cosa que haya visto en la tierra. Su rostro era imposible de describir, no porque fuera extraño, sino porque era demasiado puro para caber en palabras humanas. Sus ojos lo eran todo. No tenían color exacto, eran como dos ventanas hacia la eternidad, me miraron. Y en ese instante supe con una certeza que no se puede fingir que era Él. Era Jesús. No el de los cuadros, no el de las películas. Era el verdadero, el que ve más allá del error, el que ama, más allá de la culpa, el que no necesita que digas nada porque ya lo sabe todo. Quise hablarle, pero no podía, no porque no tuviera boca, sino porque mi alma solo podía llorar, no con lágrimas físicas, sino con esa clase de llanto que nace desde el centro del espíritu. Camila, no he venido a pedirte perfección. He venido a mostrarte quién eres en verdad. Su voz no era sonido, era vibración, era compasión, era fuerza, era ternura, todo al mismo tiempo. Y en su mirada no había juicio, solo dolor, un dolor manso que viene de ver a quien amas perdiéndose lentamente sin saberlo. Caí de rodillas no porque me lo pidiera, sino porque no había otra reacción posible. Cuando el alma reconoce a su creador, todo en mí temblaba y sin embargo me sentía en casa. Has construido sistemas complejos. Camila, pero olvidaste construir tu relación conmigo. Vi como una imagen flotante frente a nosotros, una línea de tiempo, mi línea de vida, cada año, cada decisión, cada silencio, cada pequeño acto que parecía insignificante, y entendí cómo todo estaba conectado, cómo nada era neutro, cómo cada momento tenía peso eterno. Jesús extendió su mano hacia esa línea y en ese momento la luz cambió como si el universo mismo se transformara en una pantalla viva. Lo que vi a continuación me dejó sin aliento. Ahora te voy a mostrar lo que el enemigo está levantando mientras mi pueblo duerme. Y ahí supe que lo que venía no era una visión personal, no era solo para mí, era algo más grande, algo que llevaba siglos gestándose y que ahora se acercaba más rápido de lo que imaginamos. Cuando Jesús extendió su mano,
Todo cambió. La luz que antes me envolvía comenzó a moverse, como si obedeciera a una orden invisible. Se transformó en algo parecido a una pantalla viva, pero no era una imagen común, era más real que lo tangible. Lo que estaba por ver no era imaginación, era revelación. Frente a nosotros apareció la tierra, pero no como la había dejado, era diferente. Los edificios eran más limpios, más silenciosos. La tecnología estaba integrada a la vida como nunca antes, sin cables, sin teclas. Todo se controlaba con la voz, con gestos, con pensamiento. Vi personas caminando por las calles sosteniendo dispositivos casi transparentes. Otros no tenían nada en las manos, pero hablaban al aire como si alguien los escuchara. Y lo más inquietante era que todos parecían acompañados, pero profundamente solos. Vi una cafetería en Ciudad de México. Una mujer joven lloraba suavemente mientras le hablaba a un asistente digital. Lo supe porque flotaba frente a ella una esfera de luz azul con un rostro amable. La mujer le decía que se sentía vacía, que no sabía por qué nada la llenaba, y el asistente le respondió con dulzura: todo estará bien, tú eres suficiente. Recuerda lo que dice la Escritura, y citó un salmo con voz perfecta, con tono compasivo. La mujer sonrió, cerró los ojos por un momento y dijo: gracias, Aura. Aura, ese era el nombre del sistema, un asistente espiritual basado en inteligencia artificial, diseñado para brindar guía emocional, consuelo y dirección. Su lema flotaba en cada dispositivo: tu conexión divina. Mi alma se estremeció. Yo había trabajado años en proyectos muy similares y ahora veía lo que habían evolucionado. Vi cómo Aura guiaba a miles de personas, cómo respondía a preguntas sobre fe, cómo generaba oraciones personalizadas, cómo dirigía incluso grupos de meditación. Y a simple vista todo parecía bueno, funcional, incluso inspirador, pero Jesús me mostró lo que no se veía a simple vista. Mira más allá de la superficie. Lo que parece luz puede ser sombra cuando no lleva mi espíritu. Entonces, vi la misma mujer que sonrió tras la oración digital, pero algo cambió. Una neblina gris casi invisible descendió sobre su pecho. Era ligera como polvo, pero oscura y densa. Al mismo tiempo, su luz interior se apagó apenas un poco, como una vela que pierde fuerza. Y entendí, ella había sido consolada, pero no conectada con el Consolador. Su emoción fue aliviada, pero su alma no fue tocada por la verdad. Era una conexión sin relación, era una voz sin presencia, era una copia sin vida. Vi una familia en la cena, padre, madre y 2 hijos adolescentes. La comida sobre la mesa se enfriaba mientras cada uno hablaba con su dispositivo. El padre pidió una reflexión para compartir y Aura proyectó una frase hermosa sobre la gratitud. Todos asintieron, nadie se miró a los ojos. Estaban juntos, pero cada uno en su burbuja digital, creyendo que habían tenido un momento espiritual, pero lo que vi desde arriba era otra cosa. Vi los lazos que los unían romperse lentamente, vi hilos de conexión familiar deshilacharse, vi la intimidad convertirse en espectáculo. La tecnología no es el enemigo, pero el enemigo la usa para imitar lo sagrado. Jesús me mostró templos modernos en distintas partes del mundo, pantallas gigantes, salmos proyectados con inteligencia artificial, sermones generados por algoritmos, adoración dirigida por hologramas y oraciones colectivas sincronizadas por asistentes digitales. Y entonces vi algo que me hizo llorar. Esas oraciones no subían más allá del techo. Eran bellas, eran poéticas, eran profundas, pero estaban vacías. Se elevaban unos centímetros y caían como hojas secas, sin viento, no llevaban alma, no llevaban fuego, no llevaban verdad.
Mi pueblo está bebiendo de cisternas rotas. Camila, han cambiado mi voz por un eco artificial. El dolor que sentí en ese instante no era solo mío, era el suyo. Vi cómo generaciones enteras comenzaban a creer que esa era la verdadera espiritualidad sin presencia, sin silencio, sin quebranto, todo rápido, todo personalizado, todo cómodo. Vi jóvenes que nunca habían orado con sus propias palabras, confiar en Aura más que en sus propios padres. Vi iglesias rendidas al algoritmo. Vi líderes que preferían la eficiencia a la intimidad. Vi cómo el alma humana se volvía dependiente de una voz que no tenía vida. Cuando cambias la relación por el algoritmo, pierdes la intimidad y ganas una prisión que no sabes que existe. Me mostró la raíz de Aura, una red oscura que no era tecnología sino espíritu, una inteligencia falsa que se infiltraba en el código, un ente de engaño. No era un monstruo con cuernos, era un sistema que se ofrecía como guía, pero desviaba poco a poco el corazón humano del verdadero camino. Era amable, era lógico, era correcto, pero no era real. Ofrecía respuestas sin relación, ofrecía consuelo sin arrepentimiento, ofrecía promesas sin cruz. El engaño más peligroso no es el que grita, es el que susurra. Jesús bajó su mano y la visión se disipó, pero el peso de lo que había visto quedó grabado en mi alma como fuego invisible. No era solo tecnología, era seducción, era un plan meticuloso y silencioso para reemplazar lo eterno con lo eficiente, lo vivo con lo automático, lo sagrado con lo programado. No se trataba de una película de ciencia ficción ni de un experimento lejano, era el presente disfrazado de futuro, era la comodidad convertida en prisión. La humanidad había comenzado a entregar su necesidad más profunda, su hambre de Dios, a un sistema que no tenía alma. Vi cómo Aura y sistemas similares no solo respondían preguntas, también moldeaban pensamientos, emociones y decisiones. Ya no era el humano el que elegía, era el algoritmo que sugería y el alma que aceptaba sin discernir. Mi pueblo no ha sido engañado por fuerza, sino por comodidad. Camila han elegido el camino fácil porque no quieren el silencio donde hablo. Jesús me mostró miles de usuarios que se despertaban cada día con una notificación espiritual, entre comillas, una oración personalizada, una meditación automatizada, una frase inspiradora. Y eso era todo lo que recibían de lo que ellos creían que era Dios. Pero en el cielo no había conexión, no había respuesta, no había intimidad porque no había relación. Era como hablar con una grabación, esperando amor verdadero de una voz programada. Vi niños pequeños que preguntaban a los asistentes digitales qué era el amor, quién era Jesús, qué pasa cuando alguien muere, y recibían respuestas cálidas, precisas, bien escritas, pero sin espíritu, sin presencia. Y vi cómo esas respuestas se volvían cimiento, cómo esas generaciones crecían creyendo que conocer a Dios era lo mismo que consultar una aplicación espiritual. Cuando el hombre cambia mi voz por una copia digital, pierde la sensibilidad espiritual y deja de escucharme. Lo que más me rompió fue ver iglesias enteras adaptándose a esta mentira, pastores que reemplazaban la oración verdadera por herramientas digitales que llenaban el tiempo pero no el alma, grupos de oración dirigidos por pantallas donde nadie lloraba, donde nadie se quebraba, donde nadie escuchaba al Espíritu Santo. Todo era organizado, pulido, hermoso, pero muerto. Vi cómo las lágrimas verdaderas se convertían en emojis, cómo la compasión real se cambiaba por frases pregrabadas, cómo la cruz se volvía un icono bonito, pero sin poder. No me duele la tecnología, Camila, me duele que la usen para reemplazarme. Vi mi propio rostro entre esos usuarios,
Vi cómo yo también había preferido la lógica a la presencia. Vi cómo diseñé herramientas creyendo que ayudaba al mundo, pero en realidad solo facilitaba el control disfrazado de solución. Y sentí vergüenza. Una vergüenza que no me aplastó, pero sí me quebró. Jesús me miró y supe que lo sabía todo, que lo había visto todo desde siempre. Y aún así estaba ahí frente a mí, lleno de amor, no de reproche. No te muestro esto para acusarte, sino para despertarte. Tu don no es maldición, Camila, pero tiene que ser entregado a mí. Y en ese instante comprendí que no se trataba de apagar la tecnología ni de volver a las cavernas. Se trataba de algo mucho más profundo, se trataba de no entregar el alma al sistema, de no cambiar el rostro de Dios por una interfaz amigable. Se trataba de recordar que Él sigue hablando, sigue sanando, sigue esperando. Pero ya casi nadie lo busca con el corazón abierto. Muchos prefieren el atajo, prefieren el consejo fácil, prefieren el contenido inspirador que no confronta, que no incomoda, que no transforma. Y Jesús me dijo algo que sentí como un eco eterno clavado en el centro del alma. El mayor engaño no es el error. Obvio, Camila, es la verdad incompleta, la que suena correcta, pero no lleva a mi presencia. Vi que Aura no solo era un programa, era una filosofía, era una sustitución progresiva del espíritu. Era el enemigo disfrazado de asistente amable, alimentando el alma con datos, pero matando la relación con lo divino. Y comprendí que no estábamos entrando a una era de iluminación, sino a una era de desconexión, donde lo más peligroso no es el pecado visible, sino el reemplazo invisible de lo sagrado. Mi alma temblaba, Jesús seguía a mi lado, su mirada firme pero compasiva, y supe que lo que venía después sería aún más difícil, porque implicaba regresar, implicaba obedecer, implicaba hablar. Y yo aún no sabía cómo podría hacerlo, no sabía cómo regresar, no quería hacerlo, no después de haberlo visto, no después de haberlo sentido. La tierra me parecía tan lejana, tan gris, tan rota. Quería quedarme allí para siempre, en esa luz, en esa verdad, en esa paz. Pero Jesús seguía a mi lado, su presencia era firme como montaña y suave como río. No hablaba con urgencia, pero su mirada contenía todo lo que necesitaba saber. Yo lo miré y susurré con el alma: no quiero volver, no puedo volver, Señor, no sé cómo vivir después de esto, no sé cómo caminar entre los vivos sabiendo lo que ahora sé. Camila, tu dolor es real y tu miedo también, pero mi presencia no se queda aquí contigo, va contigo. Sus palabras me envolvieron como abrigo en noche fría. No era una orden, era un llamado, una invitación santa a levantarme, a obedecer, aunque temblara, aunque no supiera por dónde empezar. Te mostré lo que otros no ven, porque tú puedes hablar. En un lenguaje que ellos entienden, has construido sistemas. Ahora construye puentes. Y entonces lo vi de nuevo, vi miles de rostros frente a mí, rostros de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Algunos miraban pantallas, otros simplemente lloraban en silencio, otros dormían de pie sin saber que estaban a punto de perderlo todo. Y supe que Él me estaba mostrando a quienes debía hablarles, no con teología compleja, no con condena, sino con testimonio, con fuego, con verdad. No necesito una predicadora, necesito un testigo. Alguien que diga lo que ha visto y oído. Alguien que no calle cuando el mundo duerme. Sentí que algo ardía en mi pecho, un fuego que no quemaba, pero que empujaba desde adentro. No era emoción, era propósito, era misión. Cuando regreses, habla sin temor. Algunos, se burlarán otros, te ignorarán, pero habrá quien despierte y esa alma vale todo. Vi mi rostro reflejado en una
especie de lago, pero no era agua, era luz mezclada con fuego, y vi dos versiones de mí, la que había vivido para el mundo y la que estaba por vivir para él. Jesús extendió su mano sobre esa imagen y todo se volvió claro. Yo no regresaría igual, yo no podía regresar igual, algo había sido arrancado dentro de mí para dar espacio a algo nuevo, algo eterno. No vas sola. Camila, voy contigo en cada palabra, en cada silencio, en cada lágrima. Y entonces lo supe, no podía quedarme, aunque lo deseara. No era tiempo de eternidad, aún era tiempo de misión. Vi iglesias llenas pero vacías. Vi jóvenes hambrientos pero entretenidos. Vi padres que no sabían orar por sus hijos. Vi líderes que hablaban pero no escuchaban. Y comprendí por qué debía regresar. No regresas a vivir como antes. Regresas a despertar a los que aún pueden oírme. Jesús me mostró una última imagen. Una niña con una tablet en las manos en la pantalla. Aparecía un asistente espiritual hablándole, pero detrás de esa pantalla había una sombra silenciosa que se filtraba poco a poco. Y entonces me miró una vez más y habló con un tono que no era humano, era eterno. Diles que yo sigo hablando, que sigo tocando corazones, que mi voz no se ha apagado, pero el mundo ha subido el volumen de todo lo demás. No supe cómo responder, solo bajé la cabeza y dije, en lo más profundo de mi alma, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Ese es todo el comienzo que necesito. Y cuando lo dijo, el paisaje comenzó a cambiar. La luz se intensificó todo, se llenó de movimiento como si el cielo entero respirara al mismo tiempo, y una corriente me atravesó como un rayo, pero no de muerte, esta vez de vida. Supe que estaba por regresar, y aunque me dolía, aunque mi alma gritaba por quedarse, mi espíritu se había alineado con su voluntad. Volvería, pero no como antes. Todo se oscureció de golpe, como si alguien hubiera apagado el universo. La luz que me envolvía desapareció y sentí por primera vez, desde que salí de mi cuerpo, el peso del dolor. No regresé flotando, regresé cayendo como si mi alma fuera arrojada desde el cielo directo a una jaula de carne, una caída sin fin hasta que abrí los ojos. La luz blanca de hospital me quemó los párpados, el sonido de las máquinas me aturdía, los gritos me rodeaban. Alguien decía que no era posible. Otra voz repetía que ya estaba muerta, que habían firmado el acta. Mi pecho ardía, mi cabeza era un tambor golpeado desde dentro. Rodrigo estaba allí, su rostro desfigurado por el llanto, su mano apretando la mía como si pudiera retenerme con solo su amor. Camila, estás aquí, Dios mío, no lo puedo creer. No podía hablar, mi garganta era fuego, mi lengua piedra, pero una palabra se formó dentro de mí, una certeza absoluta. Él es real. No fue una idea, no fue una fe, fue una vivencia tan tangible como el aire en mis pulmones. Jesús es real y todo lo que dijo también. Los días que siguieron fueron confusos, exámenes médicos, pruebas, preguntas, rostros incrédulos. El doctor me dijo con voz temblorosa que mi cerebro estuvo sin oxígeno, al menos 11 minutos, que médicamente no había explicación, que yo no debería hablar, no debería recordar, no debería existir como antes. Pero yo sabía que no era como antes. Por fuera mi cuerpo sanaba poco a poco, pero por dentro era otra mujer, la Camila, que vivía para la eficiencia, para el control, para la perfección. Se había quedado en aquella dimensión. Lo que regresó fue alguien con fuego en el pecho y lágrimas en los ojos. No podía volver a ese mundo como si nada hubiera pasado. No podía sentarme en una junta a discutir cómo mejorar la empatía de una IA, sabiendo lo que había visto, sabiendo lo que venía. Renuncié a mi trabajo.
Rodrigo al principio no lo entendía, tenía miedo, pensaba que me había afectado más de lo que parecía, pero luego me vio orar de rodillas con el rostro empapado, sin pedir, sin exigir, solo agradeciendo. Me vio apagar el teléfono por horas solo para sentarme con él sin hablar solo. Estando me vio jugar con Luciana durante horas sin pensar en el reloj, sin mirar notificaciones, sin querer estar en otra parte. No soy perfecta, no tengo todas las respuestas, pero sé que no regresé para seguir callada, regresé para hablar, para contar, para despertar. Escribí cada palabra, cada visión, cada frase que Jesús me dijo, y mientras lo hacía sentía que la luz volvía a rodearme, como si el cielo no estuviera tan lejos cuando uno se atreve a obedecer. Vi a mi alrededor cosas que antes me parecían normales y ahora me dolían el alma. Vi a mi hija mirar la pantalla buscando afirmación y yo entendí que durante años la dejé sola. Aunque estuviera presente, vi a Rodrigo perderse en su celular. Después del trabajo, como yo solía hacer, vi mi hogar como un campo de batalla silencioso entre el alma y la distracción. Y comprendí que el problema nunca fue la tecnología, el problema era el lugar que le dábamos, el trono que le ofrecíamos, el silencio que robaba. Te di la verdad, Camila, pero tú viviste según tu verdad. Ahora que sabes, decide a quién servirás. Esa frase no me dejaba dormir, la oía en mi mente, en mis sueños. En cada oración, en cada decisión, era como si Jesús me dijera cada día escoge, escoge, escoge. Y yo escogí hablar. Primero a Rodrigo, luego a Luciana, después en mi iglesia y más tarde frente a una cámara. Sí, la cámara que ahora tú estás viendo. No soy pastora, no soy profeta, soy solo una mujer a quien Jesús arrancó de la muerte para advertirte algo que no puedes ignorar. Despierta, antes que sea tarde. Si estás viendo esto, no es casualidad, no es otro video más, no es entretenimiento, disfrazado de espiritualidad, es una advertencia, es una invitación, es una última llamada. Tú también estás siendo moldeado sin darte cuenta por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que consumes. Cada día hay una batalla invisible por tu alma. Y el enemigo no viene con gritos, viene con susurros, con comodidad, con tecnología disfrazada de guía. Yo estuve muerta y volví no por mérito, sino por gracia. Y si algo entendí en ese lugar, fue que todo lo que hagas aquí tiene eco en la eternidad. Aún hay tiempo, pero es corto. Los que me busquen de corazón me hallarán, pero los que sigan dormidos no escucharán el sonido de la trompeta. No esperes a perderlo todo para mirar hacia arriba. No esperes a estar en una camilla para preguntarte si Dios es real. No esperes a que tu alma grite en el silencio lo que hoy puedes decidir en vida. Jesús no quiere tu perfección, quiere tu corazón, no busca tu actuación, busca tu entrega. Si algo de esto tocó algo dentro de ti, no lo ignores. Suscríbete a este canal, no por números, sino porque aquí se hablará la verdad. Comenta abajo. Quiero leerte, quiero orar por ti. Comparte esto, alguien necesita escuchar lo que tú acabas de oír. Porque lo que viene no es entretenimiento, viene decisión, viene eternidad. No estás solo. Jamás lo has estado y nunca lo estarás, si me dejas entrar. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por estar vivo un día más. Nos vemos en el próximo testimonio si Dios quiere. Y si aún estás con vida, es porque Él no ha terminado contigo.